Vale, a ver, que abro. Sí, ahora no estoy encontrando el chat. Déjame aquí. Vale, perfecto. Pues nada, como decía, gracias a José Luis y gracias a todos por estar aquí. Por más que organizáramos estos eventos y participáramos, pues sin la gente que se junta, ¿no? Pues tampoco haríamos nada. Por eso a mí me gusta más que hacer presentaciones muy dirigidas, pediros vuestra ayuda para presentaros el tema. Es decir, hacer de esta presentación algo vivencial, algo experiencial. ¿Vale? Yo soy Alex, me gusta definirme como guía de baños de bosque y bueno, colaboro o he fundado varias organizaciones como el Forest Therapy Institute o en España y Latinoamérica el Instituto de Baños de Bosque. Hoy hablaremos de los baños de bosque y también como una oportunidad para la reactivación del turismo. Entonces, ya para empezar a interactuar en el chat, os preguntaría, ¿habéis oído hablar de los baños de bosque? ¿Sabéis alguna cosa de los baños de bosque? Bueno, yo te digo que yo soy un activo defensor de los baños de bosque y lo practico por todo el mundo. Muy bien. Sí, lo he oído un par de veces, pero aparte de oírlo, ¿qué habéis oído? Los que habéis oído alguna cosa. ¿Vale? Muy bien. Vale, en el recorresor donde la hace Edgar, muy bien. Con Diana González, muy bien. La Elizabeth nos dice que es una de mis alumnos, Diana. Cata de Madrid, que también es alumna nuestra. Pues bueno, os cuento una historia. A ver, que esto no me está dejando pasar. Pues os cuento una historia de Japón. En Japón, el gobierno empezó una iniciativa con bastantes yenes, traducido a moneda nuestra, pues algunos millones de euros, básicamente para ver cómo los bosques impactaban en la salud de las personas. Y esto empezaron a realizarlo porque básicamente había un exceso de estrés en las ciudades, ¿no? Debido al exceso de estrés de las poblaciones urbanitas. Y esto es lo que normalmente suele llegarnos a través de, pues bueno, a través de los periódicos, si buscáis en noticias, a través de Google. Pero otra de las vertientes es que empezaron a desarrollar turismo rural. Es decir, en Japón se crearon 62, 60 y pico rutas en bosques que lo que pretenden es que el japonés urbano vaya allí el fin de semana. Es decir, que conjuntamente con una iniciativa de salud se hizo una iniciativa de conservación de bosques, se hizo una iniciativa de creación de empleo, porque tenía que haber guías, y una serie de infraestructura y de servicio alrededor de estos bosques. Es decir, que vamos más allí, ¿no?, de la salud. Entonces, si hablamos de creación de producto, que me gustaba mucho ir a José Luis a hablar de la creación de producto, para crear un producto tenemos que tener una necesidad, ¿no? No sé si yo vengo del mundo del marketing, antes de dedicarme a esto, me dedicaba al marketing y siempre nos decían, ¿no? No se puede crear una necesidad. Puede haber una necesidad latente y, bueno, la hacemos descubrir. Hay una necesidad. De hecho, ahora con la pandemia estamos todos un poco agobiados, ¿no? De estar en casa, estar encerrados, no salir, tener una cierta limitaciones. Pero la verdad es que las estadísticas, ¿no?, y los estudios nos dicen que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos en espacios cerrados. No ahora, ya antes de la pandemia. Pero bueno, nos creábamos nuestra historia, ¿no? Del despacho, del trabajo, íbamos al centro comercial, o íbamos al restaurante, o íbamos a casa del amigo, del primo, del vecino. Pero el 90% de nuestro tiempo lo pasábamos en espacios cerrados y lo pasamos en espacios cerrados. ¿Cuánto tiempo de pantalla? Y más ahora, ¿no? Me da la impresión ahora que
como que se ha puesto de moda, ¿no? Las conferencias. Antes, a lo mejor, estar en el despacho, teníamos ese 3D, ¿no? Hay una desconexión de la naturaleza, hay una desconexión de esos ritmos que son los propios naturales, ¿no? Nos despertamos con un despertador, no con la luz que nos entra por la ventana, y eso también nos produce una desconexión de nosotros mismos. Entonces, aquí estamos hablando de un producto que está alineado con una necesidad existente que cada vez ahora, con la pandemia en concreto, es más latente. Es decir, la solución a esa necesidad vamos de prácticas de salud y bienestar basadas en la naturaleza. ¿Vale? Y los baños de bosque es una de estas prácticas. Nosotros enfocamos, por ejemplo, lo que es el baño de bosque como una actividad de promoción de la salud y de prevención de enfermedades. Es, ¿cómo os diría? Es como una práctica, como ir al gimnasio, como llevar una dieta saludable. No tiene más. Pero como bien, y me referiría a las palabras de José Luis, tenemos que tener gente formada, guías profesionales con buenas formaciones, porque lo que hay ahora, pues bueno, hay de todo. No voy a entrar en, porque a mí me parece, yo soy de aquellos que me parece bien todo, ¿no? Pero si queremos ofrecer un servicio, tiene que ser un servicio profesional, y más porque estamos hablando de salud. Para nosotros un baño de bosque es una práctica de conexión con la naturaleza, es una práctica experiencial, es una práctica sin esfuerzo. Y vengo a referirme un poco a, bueno, cuando me decía José Luis, bueno, lo dejo en tus manos, ¿os dice algo que me llame Alex o que José Luis se llame José Luis? No, no. Simplemente es un nombre para clasificarnos, ¿no? Es como decir, ¿os dice algo que un haya sea un haya? ¿O saber el nombre de que este árbol se llama roble? Bueno, es una imagen que ponemos en nuestra cabeza y le identificamos un nombre. Y eso está bien. Pero si nos pasamos media hora con una persona o a través de esta conversación o de lo que estamos hablando, pues quizás es como nos empezamos a conocer. Y no tanto por saber el nombre o por definir las características de una persona o de un entorno o de una especie o del paraje en el que estemos, sino lo que estamos intentando promover es un conocimiento no cognitivo de ese entorno, a través de esa experiencia. Es decir, que el baño de bosque, que genera una serie de oportunidades para lo que es el desarrollo rural, si nos fijamos, bueno, si agregamos la salud y el bienestar basado en la naturaleza, podemos ampliar la gama de productos, podemos ofrecer baños de bosque, podemos ofrecer experiencias de un fin de semana, de una semana, mezclada con otras actividades, podemos capitalizar entornos naturales, potenciar los servicios ecosistémicos de los bosques, buscar otro tipo de alternativas a la propia de la exploración forestal, ¿no? Lo que os decía, podemos crear empleos verdes, es decir, crear empleos que están vinculados a la naturaleza y al mantenimiento, creando nichos económicos en zonas que a lo mejor están despobladas. Y hay una oportunidad, como no, de buscar fondos públicos tanto a nivel de protección de bosques como a nivel de formación. Pero esto que parece muy bien o que os puede parecer mal o bien, lo podríamos solapar con cualquier producto de los que estamos hablando. De cualquier producto nuevo, cualquier novedad, pues sí, nos amplía la gama, capitaliza algo, ¿no? Capitaliza aquel trozo de playa, capitaliza aquel trozo de mar, capitaliza aquel trozo de bosque, de empleos verdes, porque hablamos de ecoturismo, y alguno que otro, pues bueno, podemos buscar fondos públicos. Yo creo que aquí lo que varía es la experiencia en sí. Es decir, esta experiencia, más allí de ofrecernos mejorar nuestra salud o impulsar nuestra salud y mejorar nuestro bienestar, estamos hablando de una experiencia que al final tengamos guía, con un guía profesional y bien formado, es una experiencia íntima y es una experiencia personal. Es decir, esto es un break o un paréntesis en nuestra vida, en nuestro viaje. Los baños de bosque van más allí, porque lo que hacemos es que si el guía, pues bueno, tiene unos conocimientos profundos y sabe cómo guiar, no estará presente.
no nos interpretará lo que estamos viendo, sino que nos dejará que nosotros mismos creemos esa propia experiencia para nosotros. ¿Y qué sabemos? ¿Y quién sabe mejor lo que queremos que nosotros mismos? Entonces, nosotros, desde hace un tiempo, lo que hacemos es formar guías en este tipo de práctica de acuerdo a una metodología concreta que lo que potencia es que dado un paisaje, dado un entorno cultural, esa propia persona tenga un espacio para encontrar, pues bueno, una relación con ese entorno, crear una relación, dejar de... Y no, con esto no quiere decir que otras cosas que estemos haciendo no están bien, sino que esta es diferente. Esto no es un paseo por el bosque, no es hacer actividad física en el bosque, es crear una relación, es dejar de usar ese entorno como si fuera un escenario, es dejar de ir a ese entorno con el mismo ritmo y con la misma actividad que estamos en la ciudad, cambiando simplemente el escenario. Y da la casualidad que esto nos surge de forma natural. Y esto lo hacemos aplicando ciencia a ese tipo de actividad. Es decir, hacemos aplicación de la investigación científica y de las teorías científicas que hay para que esa experiencia surja, para que ese participante sea capaz de crearla. Y entre ellas jugamos, por ejemplo, con la belleza. Vamos al chat. ¿Qué creéis que es la belleza? Va, compartirme alguno en el chat. ¿Qué entendéis por belleza? ¿Sí? ¿No nos animamos? ¿No me surge nada? ¿Vale? La capacidad de emocionar, lo que nos emociona. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima? ¿Algo que admiramos? ¿Y si os dijera que para nosotros la belleza es la armonía de patrones y formas que hay en la naturaleza? Porque nuestra cultura nos patroniza la belleza, ¿no? Nos la marcamos y la encuadramos, ¿no? En unos arquetipos, ¿no? Delgado, cierto color de pelo, cierto color de piel, cierta altura. La belleza, como nosotros la trabajamos en el bosque, es esa armonía de patrones, de sonidos, de formas, de colores. Y dejamos al participante, bueno, que juegue con esa belleza. O sea, y lo que hablábamos, lo realizamos a través de una experiencia sensorial, a través de los olores, a través del tacto, a través incluso de sentirme en ese espacio. Muchas veces estamos en entornos y no estamos allí, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dado un golpecito y ¿dónde estás? Lo mejor es que eso nos lo produce la propia naturaleza cuando no tienes nadie que te interfiere en tu relación con ella. Cuando alguien te acompaña. Esa belleza, esa experiencia sensorial, muchas veces nos lleva a la emoción. ¿Cuándo fue la última vez que parasteis 5 o 10 minutos simplemente a observar lo que estaba a vuestro alrededor en un parque o en el bosque o en la montaña? Va, volvamos al chat. ¿Cuándo fue la última vez? Que simplemente os parasteis a mirar una abeja, una mariposa, todos los días. Genial, Verena. Hoy por la mañana, ayer, cada vez que salgo de casa, cada día es una medicina para mí. Y soy la rara, nos dice Echo Station. ¿Creéis que la gente a nuestro alrededor, la gente que vive en ciudad, para a observar esa belleza? Y muchas veces parar a observar esa belleza y simplemente tomarnos un tiempo nos lleva a la emoción. Y esas experiencias sensoriales nos generan emociones. Y esa emoción muchas veces nos lleva a esa compasión con ese espacio, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy de una generación que nos enseñaron a reciclar, ¿no? Como digo yo, pues bueno, como hacen foie con los patos, ¿no? Aquello que te van enchufando por la boca, ¿no? Yo os tengo que confesar que cada vez que voy a los contenedores tengo que mirar dentro del contenedor, si no lo pone fuera, cuál es cuál, porque no me acuerdo. Sé que el verde es el de cristal, porque fue de los primeros en ponerse, pero no me acuerdo el amarillo si es el de envases o el de papel, o el azul el de papel o al revés. Con lo cual tengo que mirarlo.
Es decir, pasé un proceso cognitivo de aprendizaje de cuál de aquellos contenedores pues debía depositar el qué. Bueno, aún no lo he pasado, de hecho, aún voy mirando en el agujero que hay o qué restos hay delante. Aquí no. Aquí lo que estamos haciendo es una experiencia no cognitiva, es decir, a través de esta emoción, a través de esta compasión, a través de sentir que ese espacio es positivo para nosotros, a través de sentir que ese espacio nos genera bienestar, acabamos por establecer una conexión con ese entorno. Acabamos por amarlo. Y eso nos lleva muchas veces, y es una experiencia, y hay estudios también al respecto, nos lleva a cuidarlo, nos lleva a respetarlo. Es decir, llamémosle que es un proceso de educación, pero como os decía, no cognitivo, es un proceso de educación sensorial. Pero en la naturaleza muchas veces también nos ofrece, con este os decía, el buscar, es decir, vuestro cliente, el buscar por el propio que necesita en un entorno. Muchas veces sentimos que les tenemos que ofrecer actividad tras actividad y a lo mejor necesitan sentarse. A lo mejor necesitan tener un momento de silencio. A lo mejor necesitan simplemente descubrir qué hay ahí fuera, ¿no? Y ahora alguien nos hablaba, ¿no?, que es psicoterapeuta y que hay mucha investigación. La naturaleza es un elemento perfecto que nos ofrece simbolismo y metáfora. Muchas veces nos ofrece, dentro de estas pausas, de estos espacios de reflexión, nos ofrece simbologías, metáforas en las que reflejar nuestros momentos vitales, en los que reflejar, bueno, aquella mochila que llevamos. Y hablamos de aspectos como muy simples. No hablo de cosas extrañas. Alguien que tiene que tomar una decisión en su vida, llega a un riachuelo que se divide en dos, y dice, esto es como en mi vida. O voy a un lado o voy a otro. O alguien que se sienta frente a un roble de estos de 100 o 200 años y te dice, yo es que solía ser con un roble y no lo soy y quiero serlo. O alguien que se sienta a un árbol que se está muriendo, ¿no? Y dice, oye, esto es como yo, ¿no? Pero tengo que continuar, esta árbol sigue aquí, tengo una enfermedad o me pasa esto. Todas estas cosas que decimos, todas estas situaciones que vivimos, en el fondo se resumen en una palabra, que es vivir la vida. Es decir, el español está muy completo de frases hechas muy interesantes y es hacer lo que nos pide el cuerpo. Es vivir eso que queremos, estamos donde estamos, en ese entorno, y si estamos con más personas, de una forma diferente. Entonces, si resumimos un poco lo que os estoy contando, teníamos una experiencia, ¿no?, una necesidad. Esa necesidad tiene un producto que puede ayudar a resolverla, con lo cual, al final, tenemos un mercado y un producto con el que cubrir la demanda, pero es que no nos tenemos ni que esforzar en que sea una experiencia memorable. No nos tenemos que esforzar en que sea una experiencia que marque a esa persona. Simplemente tenemos que dejarle espacio para realizar esa actividad en la naturaleza. Y por eso vuelvo a lo que comentaba José Luis, que es realmente importante, sobre todo en este campo, porque estamos mezclando naturaleza y estamos mezclando salud, en que las personas que trabajan en ello estén realmente bien formadas y conozcan lo que están haciendo, ¿no? Pues bueno, yo he intentado ser un poco breve y para ajustarme al tiempo. José Luis, voy a cortar ya la presentación y no sé si alguien tendrá alguna pregunta. Sí. Tienes una ya bueno, una pregunta, más que una pregunta, es una afirmación de Eduardo Fernández sobre técnicas que él utiliza como psicoterapeuta. No sé si la lees. Sí, es la que he comentado antes, ¿no? Que es aquello de, bueno, la naturaleza muchas veces nos refleja, bueno, nuestro momento vital, y nosotros ahora, yo empecé básicamente haciendo de guía y sobre todo, pues,
también haciendo pues, actividades en Barcelona, en Collserola o en Lisboa, y también haciendo en el País Vasco, en Madrid y en Galicia. Y cada vez más la gente, pues bueno, que se forma con nosotros, muchos son psicólogos. Tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos, educadores ambientales, y cada uno coge estas técnicas para aplicarla en lo suyo. He perdido ahora, a ver, el No, chat. sí, es que te he sacado el chat. Digo, no, el chat no, te he sacado la pantalla. Dice Roger que tiene, bueno, que trabaja, Roger Gras, que ¿dónde hacéis los cursos? Los cursos los hacemos por todo el mundo. Aquí en la península ibérica este año en principio haremos 2. ¿Vale? No me quiero poner a vender producto, pero te Pues diría, para eso Roger, te he traído, para que vendas también, hombre. no, hombre, no. Ya que Pero habéis mira, hecho el esfuerzo. os dejo mi email, que es Alex. Mira, lo voy a escribir aquí y así, si Tenéis queréis toda la escribir. información también de los pibes ahí, pero si no la tenéis en la web donde está el nombre del ponente, tenéis también su información. Vale, perfecto. Y ¿Cuánto es el así, tiempo aconsejado de un baño de bosque para un grupo pequeño? a ver, Yolanda, depende. Depende del grupo, depende de lo que queráis hacer. Si es un grupo heterogéneo o una familia, y depende de lo que quieras trabajar. Como experiencia se recomienda de 2 horas a 2 horas y media. Y lo que nos dicen los estudios científicos a nivel de mejora de nuestro bienestar, pues que con 2 horas y media a la semana es suficiente. Si estás trabajando con un grupo de niños, pues a lo mejor 2 horas, hora y media. Si estás trabajando con familias, aparte da para trabajar muchos aspectos diferentes, pues con 2 horas y media irías tratando, no hay una cifra. Si estás trabajando temas de salud inmunológica, hay muchos aspectos, pero se recomienda ir una vez cada 20 días, 30 días. Si estamos hablando de reducción de estrés, los estudios nos dicen que con más, con 20-30 minutos, y puede ser en el parque de la ciudad como en un bosque profundo, ya nos sirve. Yo paseaba un día por un bosque en Guatemala, Patrimonio de la Humanidad, con mi compañero y amigo Alfonso Polvorinos, viajero. Y dentro de esta vorágine que es el turismo, que ha sido el turismo hasta la pandemia, escribí un artículo que fue muy comentado en un medio de comunicación que decía el silencio de nuestros bosques, lo que más peligro, el más peligro en extinción hay en nuestros bosques, el silencio. Entonces, cuando a veces programamos actividades de esta en esos hayedos que he puesto antes por ahí, pues nos damos cuenta de que sigue faltando el silencio. No sé ahora cuando pase la pandemia si va a seguir faltando, si nos habremos quedado en los aplausos de los balcones, como yo digo siempre, o realmente habremos entendido, ¿no?, de la necesidad de entrar en los bosques como si entráramos en casa de un amigo, ¿no?, que es un ser vivo que necesita también que nos comportemos. Bueno, a ver, yo siempre para esas cosas te voy a poner, mira, me acuerdo, estaba cruzando de Panamá a Colombia y estábamos haciendo una ruta por el mar, y esto ya hace unos cuantos años, y había un chico inglés que me decía, ¿no? Yo he dejado de crear un poco, he dejado de creer en aquel viaje un, aislado en el momento en que hago la Annapurna, ¿no?, que es un paso de montaña a 5.500 metros de altitud, y me encuentro una persona vendiendo Coca-Colas, Fantas, cuando llego allí, ¿no? Para los que subíamos y estábamos cansados. Desde el momento que ya tenemos a alguien ofreciéndonos un servicio, ¿no?, a esa altura. Y bueno, yo creo que cada vez es más complicado. Estamos viendo noticias de, tú sacabas una imagen, en Barcelona ha pasado lo mismo, en Collserola, de una sobremasificación con la pandemia de los espacios naturales. De ahí también la oportunidad de explorar otros bosques que muchas veces están en manos privadas, ¿no?, y darle otros usos. Por ejemplo, trabajo tanto en bosques privados como en bosques, bueno, que es de los parques naturales, ¿no? Da un poco más de silencio, un poco más. Yo tengo esa mezcla entre tristeza y alegría. Veo más gente en los bosques, con lo cual es positivo, pero en bosques, yo por ejemplo, el bosque en el que he ido aquí en Lisboa es un bosque que es un pinar de 300 años de antigüedad, con unos pinos impresionantes. Antes no había nadie, y ahora vas allí y es como estar en Preciados en Madrid o en las Ramblas en Barcelona.
Mm. Positivo es, porque la gente pues, se acerca al bosque, lo conoce, rompemos barreras culturales, mejoramos el bienestar, etcétera. Pero bueno, tendremos que saber cómo vamos, ¿no? También. Sí, sí. Hay ese paradigma, ¿no? Pero bueno, como decía antes Beth, ahí que te deja un comentario también, trabajamos para seguir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que tenemos que proteger, que no, cuando hablamos del bosque hablamos de un ser vivo con todos los otros seres, que una estructura viva con todos los seres vivos que la habitan, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilizan para realizar un recorrido de baño de bosque? Me refiero a los criterios que deben tener los bosques. Gran pregunta, ¿eh? Esta es una gran pregunta. Y la última, ¿eh? Sí, que además creo que ya tenemos ahí a Héctor Sí, sí. y está guardando muy bien silencio, pero yo, aunque, Edgar, tengo que confesar que yo también he entrado tarde, ¿eh? No te enfades conmigo. A ver, hay un estudio además, bueno, hay una recopilación de estudios que se hizo a primero de año por varios institutos, organizaciones de Cataluña, y no hay suficiente información. Los estudios científicos que nos vienen a decir que el bosque es bueno para nuestra salud no están acabando bueno, su principal intención era definir los bosques. Sí que tenemos una cierta parametrización de valores. Sabemos que es bueno, pero la evidencia causa-efecto de algunos aspectos aún no está clara. Se ha de seguir investigando. Por ejemplo, se habla de los famosos monoterpenos, que son las sustancias que producen los árboles, tanto para comunicarse entre ellos como para protegerse de herbívoros. Estas sustancias se producen en las hojas. De los árboles que producen más son los hayedos. Bueno, aquí estamos hablando de hayedos hace rato. Los hayedos entonces son de salud de temporada porque pierden las hojas. Uh-huh. Entonces el hayedo solo tenemos que tener cuando hay hojas. Yo creo que en este caso, a mí, además, el tema de los monoterpenos se supone que son beneficiosos, aún se tiene que seguir investigando en esa situación, pero los bosques nos aportan muchos otros aspectos. Entonces, yo para contestar directamente a esta pregunta, hay otras teorías, también científicas, que lo que nos vienen a decir es que tenemos que tener una sintonía con ese entorno. Entonces, mi respuesta a esta pregunta acaba siendo, ¿con quién te vas a tomar una cerveza? Yo hay un día que me voy con los amigos, un día que me voy con mi mujer y un día que me voy solo. Y un día ahí conozco gente. Pues entonces esto es lo mismo. Depende la sintonía que tengamos con el entorno, con ese bosque y lo que nos apetece aquel día. Obviamente, a mayor diversidad tengas aquel bosque, mayor variedad de biotopos. Encima es un bosque costero que jugamos con diferentes factores, pues mucho mejor. ¿Vale? Pero sí que a día de hoy no se puede sacar ni un barómetro ni unos parámetros para decir este bosque es saludable y este no lo es. Nos dice la ciencia. Nos dice la ciencia. Vale, la pregunta del tonto. Avatar, ¿estamos conectados con la madre tierra a través de las raíces de los árboles? Esta es pregunta. Sí, te lo pregunto, hombre, he dicho la pregunta del tonto. Yo te diría que estamos conectados con nuestro entorno. Mira, yo cuando tú ponías tu presentación, ¿no? Y hablabas de los niños con el entorno, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos y era en una escuela que había niños de diferentes orígenes culturales, ¿no? Entonces los niños que tenían el mismo color que tengo yo, les decían dibújate y se dibujan como dibujan nuestros hijos en el cole. Las patitas, el cuerpito, la cabeza y las manos. Y otros niños que tenían orígenes culturales diferentes hacían el mismo dibujo, pero juntaban las montañas, juntaban el sol, ahí pintaban el sol, los árboles, porque ellos entendían que el yo era todo aquello. No eran ellos solo como individuos. Porque a mí me hace mucha gracia cuando decimos, estamos conectados con la naturaleza. Y digo, no sé, yo veo agua, como comida que plantamos en la tierra y respiro aire. Y encima si llueve me mojo. Es decir, conectados estamos, pero hemos perdido esa capacidad para disfrutar de esa conexión y para impulsarla. Con lo cual, estamos conectadísimos. Lo que muchas veces no estamos pendientes, es como muchas otras cosas. No estamos pendientes de esa conexión ni la trabajamos.
Y al final esa conexión simplemente es vivir. Y es vivir, y ahí es lo que comentábamos, ¿no?, en la presentación, es disfrutar de esas experiencias porque la estoy viviendo, porque yo mismo me estoy creando esa experiencia. Que yo no es que sea un espectador, soy parte de la experiencia y sin mí no es la misma.